Y así, Camila, hoy es la nueva presidenta de México. Hace meses atrás, casi un año, conversábamos con el profesor y rector de la Universidad Iberoamericana Torreón de Monterrey, el señor Juan Luis Hernández Avendaño, quien de alguna u otra manera nos dijo cuál podría ser el papel de López Obrador como expresidente y el papel de Claudia Sheinbaum, en este caso como el delfín de López Obrador. Y esto nos dijo en esa entrevista. Desde en 1928 se asesinó a un presidente electo, Álvaro Obregón, y desde entonces cada presidente ha querido poner a un títere en la presidencia de la República y no ha ocurrido hasta la fecha, aún con los poderes tan grandes que tenían los presidentes en tiempos del PRI. Siempre hay un parricidio en todos y cada uno de los que han ganado la presidencia de la República, aupados por el anterior. Entonces cada 6 años se repite esta historia y esta novela, cada 6 años. Todo el mundo piensa que puede ser el títere del presidente anterior, pero es tal el poder del presidente en funciones en México que se desmarcan inmediatamente en muchas cosas. No dudo, naturalmente, que va a haber una continuidad en la política social, pero ella irá construyendo su propia figura presidencial y su propio legado. Va a haber una separación tajante con respecto a muchas cosas, porque eso le permite el margen político en México. Pero ya no, la gente a nivel internacional y en México no está tan segura que el parricidio realmente se vaya a dar en la administración de Claudia Sheinbaum. Algunos dicen que por ser mujer se considera que no va a ser independiente, pero otros consideran que después de la reforma judicial que se dio en México, el poder de Andrés Manuel López Obrador y de Morena va a seguir presente. Y después, además, de que Morena, el partido de López Obrador, nombrara en un cargo al hijo de Andrés Manuel López, a Andrés Manuel López Beltrán, ha hecho pensar a muchos que el poder de López Obrador va a seguir presente en México durante la administración de Sheinbaum. Por eso quiero saludar a Carlos Bravo, regidor. Él es ensayista político y además es analista y columnista del Heraldo de México. Señor Bravo, bienvenido. Mil gracias por atendernos. Al contrario, muchas gracias a ustedes, encantado de estar aquí. Y precisamente esa es la pregunta que le quiero hacer. Ya ha pasado mucho tiempo, ya hemos visto lo que fue la campaña. ¿Qué tan independiente realmente va a poder ser Claudia Sheinbaum y qué tanto va a dejar de mandar Andrés Manuel López Obrador después de lo que hemos visto en los últimos meses? Pues mire, esa es la pregunta que nos estamos haciendo, creo, la mayoría de los mexicanos, porque Claudia Sheinbaum en efecto ganó muy fuerte, es la presidenta que más votos ha obtenido en la historia de la democracia mexicana, también la presidenta que va a tener una bancada legislativa más abultada, es la primera presidenta también que tiene mayorías constitucionales en ambas cámaras, y mayorías también en los congresos de los estados, o sea, llega con mucha fuerza electoral, pero llega también de alguna manera amarrada por una promesa de continuidad muy explícita respecto a la gestión del presidente López Obrador, y que en cierto sentido se convierte como en una camisa de fuerza, porque le va a impedir, o por lo menos le ha impedido hasta ahora, reconocer todos aquellos ámbitos en los que, lejos de continuidad, lo que hace falta son cambios, como en materia de política de seguridad, de salud, de corrupción, de educación, en fin, varios ámbitos en los que podemos ahondar si ustedes quieren. Pero el punto aquí es que en efecto estamos en una situación muy paradójica, porque por un lado se celebra, y con razón, pues que es la primera vez que hay una mujer que ocupa el cargo de la presidencia en México, y es desde luego pues algo histórico, pero por el otro lado pues está el hecho de que Claudia Sheinbaum ha sido siempre, digamos, una figura dentro del grupo de López Obrador, toda su carrera política ha caminado, digamos, con él. Ella no tiene un grupo político propio, digamos, grande o fuerte. La idea, o sea, incluso cuando uno escucha sus discursos, pues la única referencia constante, permanente, es el propio presidente López Obrador. Digamos, a pesar de que, pues, al ser mujer, ella tendría a su disposición un repertorio muy amplio de mujeres, líderes, presidentas en otros países, claro, al cual podría de alguna manera apelar, ¿no? O decir que son sus modelos, sus ejemplos, su inspiración. Y bueno, en este momento, lo único que sabemos que significa el claudismo, por llamarlo de alguna manera, es una promesa de continuidad, no de diferenciación y no de autonomía respecto al presidente. El presidente, la verdad es que durante este periodo, dígame.
A ver, don Carlos, yo quiero interrumpirlo allí porque el tiempo apremia. Es importante lo que usted menciona. Cuando vemos y hacemos un repaso de la fotografía en América Latina, vemos la situación que ocurrió con Correa y con Moreno, lo que ocurrió con Santos y con Uribe, lo que está pasando con Evo Morales y con Luis Arce, lo que puede pasar con Ricardo Martinelli y el señor Mulino en Panamá. ¿Usted ve que esa relación va a durar 6 años? ¿O que tal vez tenga el mismo destino que han tenido estos ejemplos que le vengo trayendo? Mire, lo que yo veo en este momento es un compás de incertidumbre. Bien a bien no sabemos, y esos ejemplos que usted apunta, pues en efecto dirían que a la hora y la hora los sucesores encuentran una manera de pintar su raya, como diríamos en México, ¿no? De deslindarse o de decir, bueno, a partir de aquí gobierno yo. Lo que yo no veo son condiciones para que Claudia Sheinbaum pueda hacer eso de entrada. ¿Por qué? Porque ella no tiene realmente mucho control sobre su partido, que es el instrumento más importante de gobernabilidad en este momento. Y como ya mencionaban en la nota previa, el presidente nombró leales más, digamos, gente que es más leal a él que a ella en los puestos fundamentales del partido. El status quo lo favorece a él, pero el tiempo, a final de cuentas, la favorecerá a ella. Entonces yo creo que es una situación fluida, incierta, pero de momento me cuesta trabajo imaginarme un rompimiento como los que está usted mencionando en Colombia o en Bolivia, ¿no? Sí, señor Bravo, el hecho de que el gobierno en México sea federal y que los estados tengan distintos, digamos, sean independientes, cambia un poco las cosas para Sheinbaum, es decir, ella tendría la posibilidad de hacer una construcción a partir de esos gobiernos federales, o podemos considerar que toda esa fuerza está en el partido como instrumento de gobernabilidad, como usted nos decía hace un momento. Yo creo que los gobernadores van a estar en una situación, digamos, tensa, por un lado, porque el 75% de los gobernadores, o incluso un poco más, pertenecen al mismo partido, a la coalición obradorista o a Morena. Entonces, por un lado, tendrán esa correa de transmisión que será el partido, pero por el otro lado, sobre todo en la parte de la gestión y los recursos, pues estarán tratando de coordinarse con la presidenta. En la medida en que la presidenta y el partido vayan por la misma dirección, no será difícil. Lo interesante va a ser cuando la presidenta quiera ir, digamos, tenga cierta política que no esté del todo respaldada por el partido, a ver qué hacen los gobernadores. Don Carlos, ¿usted cree que el gobierno de Claudia Sheinbaum será mucho más radical en sus posiciones políticas a lo interno y a lo externo que las posiciones que tuvo López Obrador? ¿Puede ser Claudia Sheinbaum mucho más radical? Yo creo que en algunos temas y en otros no. Claudia Sheinbaum llega al poder con un cierto déficit, digamos, de arraigo social. El presidente López Obrador fue un líder opositor, pues durante muchos años. Claudia Sheinbaum no tiene una carrera política tan larga. Entonces creo que ella de alguna manera tiene que suplir ese déficit de arraigo que tiene comparado con él de alguna manera. En la medida en que ella tiene una mayoría mayor de la que nunca tuvo él, pues tampoco se ve obligada a hacerlo porque ya tiene los votos suficientes para pasar en principio las reformas que quisiera. Su principal obstáculo no es el presidente, su principal obstáculo sería en todo caso ciertos grupos dentro de su propio partido que se pudieran resistir. Yo no sé si en ese escenario el radicalizarse pudiera ser una estrategia para digamos, disciplinar a los grupos que podrían resistirse o que podrían ser disidentes, o si podría ser contraproducente. En este momento es muy difícil saberlo, porque todos están desde luego pues muy unidos en principio por su victoria. El López Obradorismo es realmente la mayor promesa de futuro político que puede tener cualquier político, cualquier persona que quiera tener una carrera. Entonces, hay muchos incentivos a la disciplina ahí dentro, por el momento. Sí, señor Bravo, una última pregunta, porque siempre queda un sinsabor por la relación que tuvo López Obrador con la prensa. ¿Cómo ha construido, cómo ha sido hasta ahora la relación de Sheinbaum y qué se espera de la nueva presidenta con la prensa? Creo que la presidenta también de pronto ha repetido algunos de esos de esas descalificaciones o ataques, pero no ha sido tan agresiva de manera sistemática como él. De momento, ella ha dicho que va a mantener el espacio a través del cual él expresó la mayoría, digamos, de esos sentimientos de hostilidad o ataques directos
contra la prensa, contra la crítica, que son las conferencias mañaneras, conferencias de prensa que se hacen todas las mañanas en Palacio Nacional. Pero dado el perfil que tiene ella, es un perfil un poquito más técnico, podría ser que bajara un poco el perfil de esa hostilidad contra la prensa, pero creo que también dependerá del tipo de cobertura que haga la prensa. Si la prensa se pone crítica, si la prensa empieza a manejar datos o información que contradicen los del discurso político de la presidenta, yo no estaría tan seguro de que ella pues no vaya a recurrir al mismo tipo de ataques y descalificaciones que su antecesor, que probó esa fórmula y la verdad es que le funcionó. Pues don Carlos Bravo, regidor, mucha suerte mañana y pues a partir de mañana en los próximos 6 años que tienen de gobierno de Claudia Sheinbaum, que para muchos son un interrogante, y pues saber cómo será Andrés Manuel López Obrador de expresidente, que ese es otro de los interrogantes también que nos hacemos todos en nuestros países cuando se acaban los mandatos. Mil gracias por atendernos y feliz tarde para usted. Muchas gracias a ustedes, encantado de platicar.